gracias como siempre la invitación que me hacen y pues también agradezco mucho el que ustedes saquen el tiempo. Aquí están algunos hermanos acompañándonos. Agradezco mucho hermano Mario Javier Moreno, que es uno de los hermanos que pasan también trabajando mucho para la obra, predicando y visitando hermanos y todo esto. Yo estoy muy contento de conocer al hermano y saber más de él. También a mi hermano Aníbal, que está acompañándonos aquí siempre, él está siempre en sintonía, como decimos, ¿verdad? Con nosotros. Y gracias para el hermano Jesús Marsella también, que él siempre está atento a estas reuniones y aporta mucho también en las conversaciones que tenemos. Y por supuesto a mi hermano Jesús Vargas, que él es el que maneja esta plataforma y el que está insistiendo en seguir estudiando y predicando y tiene una plataforma en YouTube que les digo que ustedes pueden visitarle y apoyarle también para que estos temas se divulguen lo mejor posible para el crecimiento espiritual de la comunidad cristiana en cada iglesia local que se pueda eh, llegar esta señal, ¿verdad? De video y audio. Hoy vamos a tratar un tema, a ver hasta dónde podemos llegar sobre él. Voy a compartir aquí pantalla. Ahí está. Yo les quiero ser honesto, esta no es mi línea, o sea, yo pues hago lo posible por querer, como predicador, debo estar capacitado para estar en cualquier área que se pueda, pero no es mi corriente, ¿verdad? La corriente mía es más hacia los hermanitos y hermanitas que tienen una vida, pues, labriega, sencilla, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero, o el anhelo mío siempre es agarrar cosas que se pueden ver complejas y hacerlas sencillas de escuchar, ¿verdad? Sencillas de absorber, de digerir y que tengan que ver con el día a día del cristiano, ¿verdad? Entonces, a veces muchos de los estudios que se dan deben de estar bien ubicados para poder darle a las personas que ven esto una orientación del porqué de estos estudios. Sin embargo, pues, esta plataforma, según entiendo, tiene como estandarte, como propósito, ayudar a todas aquellas iglesias locales que de alguna u otra forma están combatiendo, están tratando en todo lo posible por mantener la sana doctrina y también para dejar o poner una barrera, una pared que no permita que las tendencias modernas o las tendencias que comúnmente se llaman liberales o sectarias y todas estas cosas, pues irrumpan en lo que realmente el Señor nos pide que cuidemos la iglesia. No yo, porque yo cuido, yo no puedo cuidar la iglesia donde usted es miembro, yo soy completamente donde yo estoy, con los miembros donde yo convivo y todo eso, yo pongo de mi parte. Pero usted que nos está viendo y usted que está participando en este estudio, como miembro de la iglesia, usted puede escuchar estos estudios, ahí hay otros estudios también, el hermano Mario tiene estudios muy buenos en cuanto a todos estos temas que usted puede repasar y educarse y entrenarse bíblicamente para que usted pueda también colaborar y ayudar en la iglesia donde usted es miembro. Todos somos responsables, hermanos y hermanas, para poder colaborar y crecer donde usted sea miembro. Y tenemos estos medios importantísimos que nos ayudan a comunicarnos pues borrar fronteras, ¿verdad? Hoy quiero tratar asuntos como este, que cómo mantener a la iglesia distinta como iglesia realmente. Es que el punto de la iglesia es una institución divina que no pertenece a este mundo. La iglesia fue fundada para que alumbrase y recogiese las almas, el espíritu, el conocimiento espiritual, todo. La vez pasada habíamos visto la misión espiritual de la iglesia y cómo se desempeña la iglesia. La iglesia no tiene nada que ver con la política, ni con nada que sea material, ni con nada que haga que las personas vivan de una manera materialmente hablando mejor o qué sé yo, ¿verdad? Eh, Acondicionar las vidas materialmente hablando, ¿verdad? O sea, que una iglesia predica que lo que hay que hacer es que
tenemos que unirnos y votar por un tal presidente y hacer campaña política, o tenemos que ir a ver de qué manera arreglamos el mundo, hacer una asociación para defender a los delfines o a las ballenas, ¿verdad? O ya sea para una forma de recoger dinero para ayudar a toda la gente allá en Etiopía y todo que acabo de mencionar son conceptos muy buenos y hay organizaciones que se dedican a eso. Pero la iglesia no es para eso. La iglesia va más allá. La iglesia está visualizando la necesidad espiritual de las personas. La gente cree que nacer aquí en la tierra es todo lo que vamos a tener. Las personas creen que ya no va a haber un más allá. Y es la misión de la iglesia, de los hermanos, abrir esa luz de esperanza a todas aquellas personas que en su corazón han sido mal informadas, pensando que todo lo que se hace es aquí. Y una vez que usted muere y una vez que usted se va, ya termina lo que tenga que hacer y se encuentra la muerte, eso es todo, se acabó. Lo que hizo, lo hizo aquí y ya lo que ya no hizo, pues ya no se hizo y ya no hay nada más. Esa es una estrategia de Satanás para que no nos preocupemos y no pensemos, mejor dicho, en sembrar de lo espiritual para cosechar vida eterna, como dice Gálatas, ¿verdad? También dice el Señor Jesús que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín y los ladrones vienen y hurtan y roban. Es decir, todo esto aquí es perecedero. Mejor hagamos tesoros en el cielo. Entonces, ¿cómo se hacen tesoros en el cielo? ¿De qué forma? Si yo no puedo usar la moneda, yo no puedo usar el dinero, yo no puedo usar mi capacidad intelectual, por ejemplo, si soy abogado, si soy doctor, si soy ingeniero, ¿de qué manera eso me puede servir a mí hacer recompensas en el cielo o tesoros en el cielo? Es imposible porque todas las cosas que son valiosas en el cielo no tienen que ver con nada material, tienen que ver con lo espiritual. Pero entonces dice Pablo en Galatas que si nosotros sembramos para el espíritu, cosechamos para el espíritu y lo que cosechamos es vida eterna. ¿Y pero cómo lo hacemos? ¿De qué manera? Bueno, para eso está la iglesia. Entonces, cuando yo escucho el evangelio, cuando yo oigo la palabra del Señor que me dice que soy un pecador, que estoy separado de Dios y que necesito arrepentirme, porque el evangelio es eso, me da la oportunidad de arrepentirme. Y yo me arrepiento y confieso que quiero, una vez arrepentido, quiero servirle al Señor Jesús, quiero que Él gobierne mi vida como Rey soberano. Entonces yo admito que Jesús es mi Rey, que es mi Señor y que yo estoy al servicio de Él. Y una vez que eso pase, entonces eso es lo que llamamos confesar. Eh, yo me bautizo para completar todo ese proceso, el perdón de pecados, y ahora me toca perseverar, pero perseverar ¿dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? La gente cree que nada más es oír el Evangelio, decir que Dios existe, que Jesús es mi Salvador y siga su vida. Pero ¿cómo? Eso no puede implicar un reino. Imagínense un reino así, ¿verdad? Que un poderoso diga, bueno, tengo fuerza militar, tengo muchos recursos y entonces ahora voy a ir a conquistar el mundo para establecer mi reino, ¿verdad? ¿Cuál es la política de ese reino? Bueno, no, ya, y una vez que usted me ve a mí y me acepte como rey, siga su vida y nada más, pero que hay que pagar impuestos o cuál es cómo se va a llamar la nación que usted está conquistando, dónde está el Senado, dónde está la gente que va a gobernar y tú, no, no, usted solo siga su vida y ya está. O sea, ¿qué clase de reino es ese? No, jamás va a pegar, ¿verdad? Eso es como un mercado, más bien, pero en realidad un reino cuando se establece con poder, como lo es la iglesia, tiene que también tener sus leyes, su política, su estatus, su bandera, tiene que tener su política, es decir, su, las leyes que gobiernan ese estado como ciudadanía, yo tengo que tener una identidad también y todo eso. Y por eso es que nosotros debemos distinguir y mantener la iglesia distinta como iglesia. La iglesia es una entidad única, no se compara a nada, no tiene comparación de nada. De hecho,
todas las organizaciones que ustedes ven, Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de lo que usted quiera, de no sé, lo que llaman ONGs, ¿verdad? Eh, Todas estas organizaciones s- tienen su raíz en el pensamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque antes de la iglesia no había este tipo de comunidad. Se habla de asamblea, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Eclesiastés es un libro que habla, dice que es el predicador, y el predicador para poder predicar necesita un conjunto de personas, a eso se le llama asamblea. Y la sabiduría que sale del predicador, en este caso Salomón, está advirtiendo a esa sociedad, a esa asamblea, de las cosas que deberían pensar y cómo actuar. En el Antiguo Testamento había el Sanedrín y habían ciertos locales y todo eso donde se podía la gente reunir y escuchar la palabra de Dios, pero aparte de los israelitas, teníamos también cuando Pablo llegó en el capítulo 17 de Hechos, llegó a lo que llaman es el lugar que llegó el Areópago, ¿verdad? El Areópago, donde llegaban personas sabias, se sentaban ahí a discutir, a filosofar, a hablar, pero en realidad ahí no se formaba un reino ni nada de eso, no era parte de una formación de que se estableciera ningún imperio. Eh, lo que nosotros ahora tenemos, lo que nosotros somos parte de eso, es de una iglesia que se distingue de todo y se distingue porque debemos preservar su identidad espiritual. Eso es lo que identifica a la iglesia, ¿ves? La iglesia no dice, ay, mire qué templo, por ejemplo, los templos que ustedes conocen, de la religión que ustedes conozcan, esos templos grandísimos, góticos, sobresalientes, ¿verdad? El Vaticano y todas estas cosas, la gente dice, habla de ellas como iglesia y que son sobresalientes, pero es lo que tienen nada más. ¿Sobresalen en qué? En su arquitectura, sobresalen en sus pinturas, sobresale en su estatus, ¿verdad? Es decir, cuando digo estatus me refiero al estado de vida que llevan esas personas, pero nada más, no hay otra cosa. Cuando hablamos de otros lugares, otros edificios y todo eso que la gente mal llama iglesia, porque la iglesia no es un edificio de cuatro paredes, eh, también, ¿qué identifica esa iglesia? ¿Cómo se identifica? Si se llama iglesia, ¿qué es lo que hace que se identifique como iglesia? Bueno, los cristianos, que somos nosotros los que estamos aquí participando de eso, que hemos obedecido el evangelio, no nos fijamos en nada que identifique a la iglesia como un estado material, nada, nada. Su estado es puramente espiritual y el problema es que hay una tendencia ha venido desde hace mucho tiempo que quiere acostumbrar a la iglesia a meterse en un campo material. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado, eh, usar esas estrategias que nos ayudan a nosotros a tener ese cuidado. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos para poder tener apoyo de la autoridad bíblica en cuanto al por qué o cómo es que debemos mantener la iglesia distinta como iglesia. Y vamos a ver algunas actividades que solamente podemos reflejarlas en cuestión de el trabajo de la iglesia. Por ejemplo, vamos a ir a Primera de Pedro 2:5 y vamos a ver algunas características. Primera de Pedro, voy a poner acá, voy a proyectar acá, 2:5, ahí está. Y dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa, ¿qué? Como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí tenemos algunas palabras que identifican la iglesia como una entidad única de iglesia. Primeramente, dice que somos nosotros los que construimos ese edificio de la iglesia. No, recuerde que no estamos hablando de nada material.
porque Pedro aquí habla de piedras vivas. Claro que, como dice Hebreos, todas las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el tabernáculo, los sacrificios, el templo, los sacerdotes que se encargaban de todas las cosas sagradas del tabernáculo y después del templo, toda aquella cosa que reflejaba la presencia de Dios era simplemente símbolos o sombras, no era la identidad real de las cosas que Dios quería mostrar por medio de Jesucristo. Todo lo que pasó antes de Jesucristo y que tenía que ver con una relación con Dios, una comunión con Dios, tenía que ser procesado, tenía que ser visto por medio de las leyes de Moisés. La ley de Moisés lo que ordenaba específicamente a un pueblo, que era el pueblo de Israel, era que para poder tener comunión con Dios debían de sujetarse a normas y reglas establecidas para eso. Las normas y reglas establecidas para eso es que había que tener aparte todo un pueblo dedicado a las cosas sagradas. Las cosas sagradas eran según el modelo que se le había dado a Moisés para que construyera. Al principio era un tabernáculo, que era una tienda grande, donde esa tienda se armaba y desarmaba, porque ellos iban caminando a la tierra prometida. Y entonces ellos, cuando Dios decía, hasta aquí, quédense aquí por un tiempo, entonces ellos armaban esa tienda enorme específicamente con cada uno de los puntos y reglas que se le daban. Eso está en el libro de Éxodo, Levíticos, y todo ahí lo pueden ver, Deuteronomio. Y decía de qué manera cada cosa tenía un significado especial. Después, no todos podían participar de eso. Había específicamente unas personas que ya eran los llamados los levitas, que se dedicaban a todo ese manejo de las cosas sagradas, los utensilios y todas estas cosas. Todo esto tenía un propósito y el propósito era simplemente proyectar algo mientras se establecía la base importante o principal del objetivo de Dios, que era establecer un reino por medio de Jesucristo. El Salmo capítulo 2 habla de este rey y cómo iba a venir y cómo la tierra se iba a acercar a él. Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 2, estas profecías del Antiguo Testamento apuntaban a esta persona que iba a venir a establecer un reino inconmovible, como dice Hebreos. ¿Ves? Pero una vez que se tenía todo ese conocimiento, una vez que vino Jesús y estableció su iglesia, entonces ahora se usan como ejemplo todas aquellas cosas que se usaban como sombra o proyección para ahora hablar de lo que es espiritual. Porque Jesús dijo, si yo hablara las cosas del cielo como espirituales, ¿verdad? No podrían entenderle jamás. Si Jesús hablaba las cosas terrenales, como comparaciones, parábolas y todo eso para poder expresar acerca del reino del cielo, de los cielos. ¿Se acuerda que Jesús decía, ¿en qué compararé los reinos? Ah, ya sé, como una semilla mostaza. ¿En qué compararé el reino de los cielos? Ah, ya sé, lo comparo a una mujer que está asando pan y echa levadura. Tenía Jesús que hablar de esa manera, de tener ese diálogo de esa manera, para que la gente pudiera comprender de forma material cómo era un reino espiritual. Pero una vez que ya se supo todo eso, una vez que ya se hizo todo eso, entonces vemos aquí cómo Pedro usa este mismo lenguaje, ¿verdad? Eh, donde, por ejemplo, en el versículo 4 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En el mundo moderno, una piedra es una piedra. ¿Qué tiene que ver una piedra con todo lo que estamos hablando, la iglesia y todo esto? Bueno, no, porque en ese tiempo las construcciones, principalmente hablando del templo de la morada de Dios en Jerusalén, que David y Salomón, especialmente Salomón, había construido como casa de Dios, la morada de Dios, tenía que tener cada cosa que iba tenía que tener un significado y tenía que ir bien específico. Y habían piedras que sostenían el, eran el soporte de muchas de las cosas que se hacían ahí. ¿Ves? Había, por ejemplo, el templo tenía un arco, donde ese arco,
puro arriba, la punta de ese arco, era la piedra principal que sostenía la entrada que llevaba al lugar santo. Bueno, entonces Pedro, conociendo ese lenguaje hebreo, ese lenguaje, porque Pedro era judío, le habla a hermanos que también usan, saben y entienden ese lenguaje, y él en este capítulo 2 viene hablando acerca de cómo es que la iglesia debe de vivir, cómo es que la iglesia, en qué forma se identifica la iglesia. En el versículo 1 dice, desechando pues, cuando habla así, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones o divisiones, lo que está diciendo Pablo es, desechando pues, es lo que habló anteriormente. ¿Y qué era lo que estaba hablando anteriormente? Bueno, de cómo el cristiano debía soportar, cómo el cristiano debía mantenerse firme. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Cómo el cristiano debe mantenerse firme? Bueno, Pedro lo que está tratando de decirle a la iglesia es que como iglesia se tienen que mantener firmes, unidos, tienen que estar fortalecidos. Y una de las formas que las armas o las herramientas que ayudan a eso es el evangelio, la oración, el amarnos unos a otros. Pero que claro, claramente todo eso tiene su enemigo, su enemistad. Y la enemistad es todo lo que es el engaño, la hipocresía, la envidia, todo ese tipo de cosas son las que dañan a la iglesia. Eso sí daña las paredes espirituales de la iglesia. Entonces dice Pedro ya en el capítulo 2, desechen eso, quiten eso, eso no sirve. Al contrario, más bien dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, que ese es el objetivo principal de la iglesia, predicarle al mundo que puede tener salvación, columna y baluarte de la verdad. Esa es la verdad que necesita la iglesia y nada más. Nosotros que ya hemos degustado esa salvación por medio de lo que ya hicimos y que ahora somos parte, ya tenemos identidad, ya somos ciudadanos de ese reino, entonces tenemos que proclamar estas cosas. ¿Cómo? Bueno, acercándonos, dice el versículo 4, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Por qué? Porque Jesús lo rechazaron. Jesús dijo, el mundo ama lo suyo y a mí me aborrece. Y como me aborrece a mí, los va a aborrecer a ustedes. Pero confíen, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Mantenernos cerca de, de esa piedra viva, de ese fundamento. Que sí, fue desechada por los hombres, pero eso no importa, porque los hombres, ¿qué somos los hombres? Nada, somos polvo, somos neblina. Ante Dios eso no es nada, pero como cristianos tenemos un más allá, como cristianos tenemos una herencia que nos espera. Entonces, lo que pasemos en este mundo, lo vamos a pasar, pero no se va a terminar ahí. Si el Señor nos hubiera dicho a nosotros, miren, ustedes mientras estén en esta tierra, es todo lo que van a tener. Ustedes nacen, crecen, se reproducen y mueren, es todo lo que va a haber. Entonces, imagínense que uno como persona lo que le va a dar el gusto a la carne completamente, a los deseos carnales, porque es la tendencia que tiene el hombre, satisfacer los deseos momentáneos. Pero cuando se nos dice que no, que esto no es lo único, que más bien nosotros tenemos que mantenernos como extranjeros y peregrinos, porque vamos a morar con Dios por la eternidad. Y como Dios es santo, nosotros debemos ser santos. Entonces, esto aquí en la tierra se convierte en una escuela, en un entrenamiento, en una capacitación. Y la iglesia es lo que refleja ante la sociedad. Es la gente va a la iglesia buscando cómo acercarse a Dios para obtener un beneficio espiritual, no material. Entonces, todas esas predicaciones de el evangelio social, de que hay que, de la prosperidad, de todo ese tipo de iglesias que hablan acerca de cómo ser una persona exitosa, psicológicamente hablando y ser un empresario y sí, sí, ayudar a los demás y darles comida y establecer instituciones para los huérfanos, para las viudas, para los ancianos,
todo eso para ayudar a la humanidad, todo eso está muy bonito, todo eso está muy bien, pero la iglesia que se dedica a eso y que le da importancia a eso, va perdiendo su propia identidad. Ya no se está acercando a la identidad que Cristo estaba determinado a demostrar como reino. Por eso dice el versículo 5: vosotros también, son piedras que edifican, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Esa es la misión principal. Y sacerdocio santo, porque en el Antiguo Testamento habían sacerdotes que se encargaban de las cosas sagradas, de las cosas que tenían que ver con una comunión y una distinción entre las cosas comunes y las cosas de Dios. Sí, todos usamos platos para comer y cucharas y todo eso, pero en el Antiguo Testamento habían platos, habían cucharas, habían tazones que solamente estaban diseñados para las cosas espirituales, la comunión espiritual con Dios. No se podían usar para todo tipo de cosas. Así también, nosotros cuando nos reunimos los domingos, se nos dice que vamos a pensar en la muerte de Cristo. Nosotros nos reunimos los domingos, estamos todos juntos en las diferentes iglesias locales y estamos en comunión con Cristo, con la piedra viva, porque pensamos cada primer día de la semana, pensamos en Él y en su sacrificio y usamos elementos que nos ayudan ¿cómo se llama? A tener esa comunión. El pan, el jugo, son elementos que nos ayudan. Sí, y es material, uno lo come, pero ahí son elementos específicos, donde tenemos reglas específicas que nos ayudan a que eso sea sagrado. Y es la palabra consagrado, se consagra a eso. Es decir, se dedica a lo que es sagrado, porque nos trae a la mente, a la memoria, lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Ves? Entonces, por eso nosotros no podemos decir, bueno, yo voy a agarrar eso que es sagrado y lo voy a convertir a mi propio gusto, a lo que yo quiero. Me voy a hacer unos sándwiches de atún con mayonesa y pan cuadrado y en lugar de jugo de uva voy a comprarme una colita de esas rojas o una Coca-Cola o qué sé yo, ¿verdad? No, no, porque eso tiene un significado como en el Antiguo Testamento, los platos, los tazones y todo eso tenían un significado también. Entonces, dice aquí, como sacerdocio santo, tenemos que tener esta visualización que nosotros se nos llama sacerdotes para mantener las cosas sagradas en su lugar y el objetivo en su lugar, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ustedes se acuerdan lo que le pasó a Nadab y a Abiú, ¿verdad? Que ellos ofrecieron fuego extraño y por eso Dios los destruyó, porque no eran cosas aceptables a Dios. Ahora Dios nos pide a nosotros que hagamos sacrificios espirituales, no materiales, sacrificios espirituales que acepte Dios por medio de Jesucristo. Ok, ¿cómo se hace eso? Bueno, dice acá vamos a ir viendo algunos pasajes, permítame nada más pasarme esto para acá porque me estorba aquí. En Hechos 20:28, pasaje muy conocido, 20:28, dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para, ahí está lo que identifica la iglesia, para apacentar la iglesia del Señor. Ellos o tienen una misión, tienen un propósito. No es para ganar popularidad, no es para ganar votos, no es para que puedan supervisar otras iglesias, no es que ellos tienen ese título para demostrar que son más capaces. Es que nada de eso funciona. Eso lo hace el mundo, pero la iglesia no. Lo único que se les dijo a estas personas es que ellos tienen que tener un cargo que tiene un significado específico.
y es apacentar la iglesia del Señor. ¿Qué significa apacentar? Es llamar a la calma. Es las ovejas pastan comen el pasto de una forma tranquila, confiada, porque ahí están ellos vigilando, los pastores. Están vigilando que no vengan los lobos, que no vengan los ladrones, que no venga toda cosa que quiera dañar a la iglesia. ¿Ves? Pero tienen que estar ahí presentes. Es como, es como decir que, que yo quiero supervisar, por ejemplo, un ejemplo, porque eso no es bíblico, pero que yo le diga al hermano, por ejemplo, no sé, el hermano Jesús Vargas, hermano, usted y yo vamos a supervisar las iglesias en Venezuela. Vamos a ir pero vamos a ir allá, no, no, desde aquí, por Zoom, las vamos a supervisar. Vamos a buscar a algunos hermanos y les vamos a decir a esos hermanos de Venezuela, mire, hermanos, ahora nosotros somos los que vamos a ver cómo trabajan ustedes y les vamos a ir diciendo cómo tienen que trabajar. O sea, ¿dónde bíblicamente a mí me pusieron ese puesto? Si yo soy una persona casada, tengo hijos, y lleno requisitos como los que me dice Timoteo y Tito que voy de llenar para aspirar a ser obispo, junto con otros hermanos, porque no puede ser uno, es plural el asunto. Ok, y si yo lo hago, yo no puedo desde aquí supervisar, aunque yo cumpla esos requisitos, yo no puedo desde aquí supervisar las iglesias en Venezuela, o en Colombia, o en Nicaragua. No puedo. Tengo que estar ahí, porque ¿cuál es el propósito? Es apacentar la iglesia del Señor. Es que la iglesia del Señor, como ovejas, coman seguras, tranquilas, de toda la comida nutritiva espiritual que los haga crecer. Ese es el propósito. Entonces yo no puedo salir de mi área. Si yo tengo esa responsabilidad, yo no puedo salir de mi área. Ahora, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ese es el punto de que yo solamente soy alguien que siervo, yo soy un siervo que hago lo que el Señor me diga. Si el Señor me dijera a mí que yo puedo meter a la iglesia todas las cosas que yo quisiera, innovar, entonces está bien, pero si el Señor no me lo dice, ¿con qué derecho yo voy a meterme ahí? ¿Verdad? Es como que yo le diga al hermano Aníbal que yo voy a ir a su casa y que le voy a ir el hermano Aníbal, yo ahí en su casa, la refri no va a ir ahí, el congelador va a ir de esta parte acá y vamos a tapar esa puerta porque vamos a ponerle otra puerta en el techo y dice el hermano, ¿y qué? ¿Cuándo pagó usted la casa? ¿O cuándo usted trabajó por la casa? Y todo, porque usted viene aquí a decirme en mi casa lo que usted quiere hacer. No, usted no puede hacer eso. Es mi casa. Este cimiento las formé yo, las hice yo o las compré yo. Es mi terreno. Entonces yo tengo que venir humildito y preguntar, hermano Aníbal, viera que yo compré una pintura ahí, tal vez le sirva a usted. Y el hermano dice, ah, sí, pintémosla, está bien. Pero no, no, si mi hermano dice, ¿de qué color? Color aguacate, nada, no, a mí no me gusta ese color, ¿verdad? Yo quiero, a mí no me gusta ese color, y ay, qué hermano mal agradecido. Yo le estaba dando una pintura color aguacate y dice que no, es que es su casa. Él tiene el derecho de decir qué quiere y qué no quiere. Así la iglesia del Señor, ganada por su propia sangre, solo el Señor determina qué es lo que nosotros debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Aunque nosotros digamos, qué bonito sería así, qué bonito sería así, qué bonito meter esto y aquello, pero si el Señor dice no, entonces ya no, nada se puede hacer, ¿verdad? En esa situación. Por eso entonces, esta característica es muy importante que nosotros la reconozcamos. La iglesia tiene una misión espiritual y eso lo habíamos visto antes en los estudios que habíamos realizado o habíamos hablado acerca de la misión espiritual de la iglesia. La iglesia no está aquí entonces para agradar a las personas, está aquí para revelarle la verdad. Mateo 28, 19, 20, separa lo que dice, ir por todas las naciones, predicándoles el evangelio, enseñándoles que guarden las cosas que yo os he enseñado. Vamos a ponerlo acá. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones,
así, de esa manera, como ustedes leen ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Él es el que manda. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta expresión, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿cómo no puede o cómo ya no llega a cumplirse? El Señor va a estar con nosotros si nosotros enseñamos que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Bajo esa autoridad, el Señor va a estar con su iglesia. Pero cuando una iglesia se desvía de esa misión, de ese propósito, ya el Señor no va a estar ahí porque la promesa es para la iglesia de Él, no una iglesia extraña que se formó con pensamientos nuevos o, no, o situaciones que ellos creen que así es como debe funcionar. Entonces ya, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, eso ya no va a funcionar porque Él va a estar, esa promesa es para la iglesia de Él, ¿verdad? Entonces, esta situación es la que nosotros debemos tener siempre presente. En Juan capítulo 18, voy a poner aquí para ir terminando ya. En Juan capítulo 18, versículo 33, eh, en adelante, vea lo que dice el Señor. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Vea, Jesús lo que está diciendo es que, ¿qué clase de información tiene usted? ¿Es por lo que ha oído de mí, por lo que yo he dicho, o porque otros dicen acerca de lo que yo he dicho? Y eso es lo que pasa en las iglesias. Hay iglesias que tienen esa tendencia de hacer cosas que no son espirituales porque es lo que ven en otras iglesias. Y ven éxito ahí, lo ven el éxito, pero es lo que dicen otras personas que Jesús no ha dicho. Y esa es la pregunta que nosotros también debemos tomar en cuenta. ¿Dices tú esto por ti mismo? ¿Hemos llegado a esa conclusión o te lo han dicho otros de mí? ¿O hemos sido influenciados a llegar a ciertas conclusiones? Pilato le respondió, ¿soy yo caso judío? Es decir, ¿acaso yo pertenezco a esto que usted está hablando, a esto que usted está diciendo? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Les dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Ese es el propósito del por qué la iglesia existe hoy. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Esta es la verdad establecida por Jesús y es su iglesia. Y la iglesia es lo que es mientras se mantenga dentro de ese parámetro para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, le dijo Pilato, que es la verdad. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez y a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero esta pregunta es importante. ¿Qué es la verdad? Pero ¿saben cuál es el problema? Que Pilato no se quedó para escuchar la verdad, sino que hizo, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Ni siquiera se esperó de que Jesús le explicara qué es la verdad. Bueno, la verdad es que la iglesia no tiene nada que ver con organización política, no tiene nada que ver con una organización económica, es decir, no se tienen que juntar para adquirir dinero, para establecer cosas, ¿no? Cada iglesia debe trabajar según su posibilidad. No es una organización educativa. ¿Para qué? ¿Para qué usted va a poner instituciones de escuela, colegio, universidades? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de eso? Ah, para que la gente no se mezcle con el mundo, para que puedan los hermanos no estar involucrados con los deseos del mundo. Entonces, sí, el objetivo es muy bonito, pero para eso está la iglesia. No quieren estar mezclados con el mundo, los jóvenes. No quieren meterse a las cosas del mundo. Asistan a las reuniones de la iglesia, estudien la Biblia juntos, manténganse unidos en la iglesia local,
que es donde se conocen a las personas realmente. La iglesia no tiene el deber de proveer educación secular, ¿no? Porque esto lo dice Pablo en 1 Corintios 1, 20, 21, donde dice así, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Para qué vamos a copiar las cosas del mundo si Dios no está de acuerdo con ello? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, la gente no quiere conocer a Dios porque la gente cuando habla de ciencia dice que Dios no existe. Cuando habla de matemáticas y habla de estudios sociales y habla de economía y todo eso, ahí no, nadie involucra a Dios ahí. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Quién, quién hace esa locura de la predicación según Pablo? La iglesia. La iglesia es la que hace eso. Así es como a Dios le agrada, por el evangelio. Entonces, Cristo no fundó academias terrenales para salvar almas, no, eso no lo hizo, sino que envió a predicar el evangelio tal y como tiene que ser. Por eso entonces, mis hermanos, cómo mantener a la iglesia distinta como iglesia es dándole lugar a que la iglesia haga el trabajo espiritual. En el momento que usted sienta o que usted vea que la identidad de la iglesia ya no es espiritual, entonces es ahí donde usted tiene que pararse, detenerse y pensar qué está haciendo la iglesia. Porque la tendencia de convertirse en un centro social, eso es de todos los días. Y hay muchísimas iglesias que se están inclinando hacia ese lado, porque ven resultados mejores. Claro, no van a haber resultados mejores si lo que se le está complaciendo a la gente son sus deseos carnales, sus deseos materiales. Pero ¿qué pasa con sus deseos espirituales? Y si la iglesia se deja dominar por todas estas actividades sociales y ya no predica el evangelio puro, entonces no les queda más que disfrutar de una vida en este mundo y ahí se termina. Cuando llegue el juicio final, cuando llegue la muerte, y entonces digamos, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos muchas cosas, y el Señor diga, yo no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchísimas gracias, hermanos, por su atención.